Como siempre, las noticias sabrosas, picantes, deliciosas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos con todas las noticias del día de hoy, de sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Ulaş Tunastepet, el actor que actualmente lo está petando con su papel en Adil Koshari en Tashayat Budenis, esta vez no dio de qué hablar por la serie, sino por su vida amorosa. Bueno, resulta que el actor fue captado en plena noche en Bebek, uno de los barrios más exclusivos de Estambul, divirtiéndose muy acaramelado con una misteriosa mujer rubia, risas, abrazos y mucha complicidad. Todo iba genial hasta que aparecieron los periodistas. Cuando se dieron cuenta de que la prensa estaba afuera, la pareja decidió hacer una salida digna de película. Cada uno fue por un lado para despistar. El primero en salir fue Ulaş Tunastepet y cuando un reportero le lanzó la pregunta directa, ¿estabas dentro con una nueva pareja? El actor, totalmente descolocado, respondió, una dama. Sí, así mismo, confundido, sorprendido y sin decir nada más. Minutos después salió la mujer rubia tapándose el rostro, sin responder preguntas y huyendo en taxi. Pero claro, en el mundo del espectáculo nada queda en secreto. Poco después se confirmó que la joven en cuestión es Irene Hasnedar, modelo y diseñadora que además ya había sido relacionada anteriormente con el rapero Block 3. Recordemos que Ulaş terminó en junio pasado una relación de casi 6 años con la directora Cansu Baydar, ruptura que llevó de manera súper discreta. Desde entonces había mantenido un perfil bajo hasta ahora. ¿Nuevo romance confirmado o solo una noche de diversión? El actor no ha dicho ni sí ni no. Pero ojo, porque no todo es romance y paparazzi, también hay planes que nos dejaron con la boca abierta. Ulaş Tunastepet fue invitado al programa de Pashit Radio, donde habló tranquilamente sobre su carrera y sobre el final de Tashayat Budenis, y cuando le preguntaron qué planea hacer una vez que la serie llegue a su fin, soltó la bomba. Quiero hacer un viaje en barco alrededor del mundo. Sí, así mismo, sin más. Nada de nuevos proyectos inmediatos, nada de alfombra roja. El hombre quiere desaparecer en un barco y recorrer el planeta. El actor confesó que este es un sueño personal que tiene desde hace tiempo y que tras la intensidad del rodaje y el éxito de la serie, siente que será el momento perfecto para hacerlo. Un final de serie, nuevo romance en el aire y un posible viaje por el mundo en barco. Ulaş Tunastepet está claramente en una nueva etapa de su vida y nosotros aquí atentos a cada capítulo. Si escuchas el nombre de Şener Ergenekon y no te suena, imposible, es la escritora detrás de Yargit, una de las series más queridas y comentadas de los últimos años, y también estuvo al frente de Sadikalar. Pues atención, porque acaba de confesar algo que dejó a muchos en shock. Şener Ergenekon fue invitada al programa Oxygen y mientras hablaba de los proyectos que ha escrito, soltó tremenda bomba. Canceló una nueva serie por parecerse demasiado a Esresh Ruya. Sí, así como lo oyes, la guionista contó que había escrito una serie llamada Coxus, que ya estaba bastante avanzada, pero al ver el estreno de la exitosa serie Esresh Ruya, se dio cuenta que ambas historias tenían un elemento clave en común, la figura del informante, el soplón, dentro de la trama. Y ahí fue cuando dijo, no, esto no va. Con total honestidad explicó, había escrito una serie llamada Coxus. En ella también existía una situación de informantes. Cuando empezó Esresh Ruya y vi que ese tema también estaba presente, decidí guardar el proyecto en un cajón. Nada de copiar, nada de parecerse demasiado, nada de repetir fórmula. Sema prefirió frenar en seco su propio proyecto antes de que el público dijera esto ya lo he visto. Un gesto que muchos han aplaudido porque muestra ética creativa, respeto al público y a la industria. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿veremos algún día Coxus con cambios o quedó cancelada para siempre? Por ahora está oficialmente en pausa indefinida. ¿Se recuerdan del doble que despidieron por mostrar lo que no debía? Prepárense porque esta historia tiene giro inesperado. Hablamos de Mehmet Tan, el doble que trabajaba para Kıvanç Tatlıtuğ en la serie Aile. Todo iba bien hasta que llegó la escena. Mehmet fue quien realizó la famosa escena de la mesa en llama, pero cometió un error y le costó carísimo. Publicó imágenes del detrás de cámara. Resultado,
despido inmediato. Después de eso la cosa se puso muy oscura. En una entrevista exclusiva contó que nadie quería contratarlo, que se quedó sin trabajo durante meses y que incluso no podía pagar sus deudas. Pero como buena historia de novela, la vida le dio una segunda oportunidad. Tras mucho tiempo sin proyectos, Mehmet Tan acaba de cerrar un acuerdo con nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, lo escuchaste bien. El ex doble de Kıvanç Tatlıtuğ ahora es el nuevo doble de Kerem Bürsin. La noticia se confirmó cuando ambos publicaron una foto juntos anunciando oficialmente su nueva colaboración. De estar vetado en la industria a volver por la puerta grande con otro galán de series turcas. Atención, amantes de las series turcas, porque ITV por fin reveló cuándo se estrena su nueva apuesta fuerte para la temporada. La serie, que se titula Bajo la misma lluvia, era uno de los proyectos que todo el mundo sabía que venía, pero que nadie sabía cuándo. Mientras algunas series se estrenaron en septiembre, octubre, esta decidió esperar al 2026 para entrar en juego. Y ahora sí, ya hay fecha y día oficial. Según la periodista Birsen Altuntaş, la serie está programada para los lunes. Nada más y nada menos. Estreno previsto 9 de febrero. Aquí viene algo interesante. Los lunes es territorio peligroso. Ese día compite Ciudad Lejana y Genetin Şokuklari, especialmente Ciudad Lejana, que está arrasando con rating semana tras semana. Tanto así que muchas producciones han evitado ese día por miedo al golpe. Pero ITV parece decir, vamos con todo. Y ojo al reparto, porque viene pesadísimo. Los protagonistas serán Nilüfer Berfin Aktaş y Burak Tosokoparan, acompañados por nombres de pesos pesados como Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Terik Emirtekin, Bahar Şahin, Levent Ulgen, Deniz Ugur. Expectativas altísimas. Ahora la gran pregunta es, ¿logrará Bajo la misma lluvia destronar a Ciudad Lejana o se estrellará en el intento? Eso se sabrá muy pronto. ¿Se recuerdan de Afra y Mer Ramazan Demir? Sí, ellos. Los que terminaban, volvían, dejaban de seguirse, volvían a seguirse y nos mareaban a todos. Pues atención, porque después de meses de silencio absoluto algo pasó y los fans ya están perdiendo la cabeza. Durante un tiempo esta pareja dominó los titulares del espectáculo. Su historia empezó en el set de Yali Shakini y rápidamente se convirtieron de los romances más caóticos del mundo de las series turcas. Pero recordemos el drama. Afra terminó de golpe su relación de años con Mer Yacioglu. Empezaron los rumores con Mer Ramazan Demir. Ellos lo negaban todo hasta que los pillaron besándose en medio del mar. Ahí ya no había vuelta atrás. Aunque nunca fueron muy abiertos con su relación, las idas y venidas no pararon. Rupturas, reconciliaciones, silencios incómodos y respuestas evasivas a los periodistas. Una relación que pasó de emocionante a agotadora. En febrero del 2025 muchos dimos el capítulo por cerrado. No se les volvió a ver juntos, dejaron de seguirse en redes, Afra borró los likes y Mer incluso fue visto entrando a su piso de soltero con una mujer. Todo indicaba fin definitivo. Pero ya sabemos que con ellos nunca es definitivo. Hace apenas unas horas, los fans notaron un detalle que encendió todas las alarmas. Afra y Mer usaron la misma canción en el fondo de sus publicaciones en redes sociales. Sí, solo eso. ¿Casualidad? Bueno, lo hicieron 2 veces. Los cansados de este amor tóxico diciendo otra vez lo mismo. Las redes se llenaron de una sola pregunta. ¿Se están dando otra oportunidad o solo están jugando con la nostalgia? Por ahora no hay confirmación oficial, pero una cosa es clara, Afra y Mer siguen sabiendo exactamente cómo llamar la atención, incluso cuando no hacen nada. Pero bueno, ya vamos a finalizar porque ya salieron los ratings del domingo 1 de febrero y ojo, porque no todos tienen motivos para celebrar. Teşkilat sigue reinando sin rival y se quedó como el primer lugar en todas las categorías, intocable. Pero al otro lado de la moneda, Rüya Gibi está en problemas serios. La serie de Show TV había cambiado de día de martes a domingo con la esperanza de levantar audiencia, pero la jugada no salió como esperaban, ni el cambio de horario logró salvarla y lo peor, no entró ni siquiera al top 10. Y cuando una serie no entra al top 10 ya sabemos lo que eso significa. Sí, el fantasma del final anticipado. Pero vamos con los resultados. En total, en primer lugar, Teşkilat. Yo les voy a estar poniendo aquí los resultados reales. Rüya Gibi en el puesto 13. En la categoría B, aquí les está saliendo los resultados. En primer lugar, Teşkilat. En segundo lugar, el programa Survivor. Y en tercer lugar, Sakdecalar. Y en el puesto 14, Rüya Gibi. En ABC1 continúa Teşkilat.
Luego en el puesto 3, Sad de Karar, y en el puesto 11, Ruya Gibit. Mientras Teshkilat arrasa como siempre, señores. Y Sad de Karar sigue creciendo, especialmente en AB y en ABC1. Ruya Gibit sigue cayendo y cada semana duele más. Cambio de día fallido, audiencia baja, top 10 fuera. Y por supuesto la pregunta es inevitable, ¿cuántos capítulos más quedarán de Ruya Gibit antes de que se anuncie el final? Esto se pone tenso y otros atentos. Quería darle un poco más de tensión. Nada, como siempre, invitarlo a que se suscriba, le dé manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Los quiero mucho, bye bye. Me despido, sigan mi canal de vlogs, claro, no se olviden por ahí.